Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches y desde ya nuestro agradecimiento por acompañarnos esta noche en el 16º Encuentro de Gerentes de Empresas Contribuyentes que desde hace 16 años organiza Senati Zonal La Libertad y donde se distingue a empresas aportantes al Senati. Vamos a dar inicio al programa interpretando las sagradas notas de nuestro himno nacional. Gerentes de Empresas Contribuyentes, preside este encuentro el señor economista Walter Pollack Velázquez, presidente del Consejo Zonal La Libertad. Lo acompañan en la mesa de honor el ingeniero Miguel Bravo Urtecho, director zonal de Senati La Libertad. De igual manera, se encuentra con nosotros nuestro invitado especial y expositor de este 16º Encuentro de Gerentes de Empresas Contribuyentes, economista Julio Gamero Requena, especialista de empleo y mercado laboral en la Oficina Andina de la Organización Internacional del Trabajo. Prosiguiendo con el desarrollo del programa, tenemos, damas y caballeros, el saludo institucional que estará a cargo del señor presidente de la Comisión Organizadora, don José Antonio Moreno Otiniano. Señor Walter Pollack, presidente del Consejo Zonal. Ingeniero Miguel Bravo, director zonal del Senati. Señor economista Julio Gamero, invitado especial, representante de la Organización Internacional del Trabajo. Señores miembros del Consejo Zonal. Señores PAS, consejeros. Señores representantes de las empresas contribuyentes al Senati, invitados todos, señores colaboradores del Senati, señores y señoras. Hace 15 años, precisamente agosto del 2009, nos reunimos por primera vez para llevar a cabo el primer encuentro de gerentes, siendo escenario en ese entonces el auditorio de la empresa Bacus y Johnston. En esa oportunidad, 100 personas, representantes de las empresas, se reunieron, en primer lugar, para recibir información respecto a la oferta de formación y capacitación del Senati. Asimismo, recibimos de ellos sus necesidades de capacitación para sus mandos técnicos y, lógicamente, que se trataron temas de interés regional. Hemos ido avanzando en los años. Los primeros años hemos llevado a cabo este evento en diferentes auditorios de empresas privadas de esta región. Sin embargo, en el año 2009, en la organización del 11º Encuentro de Gerentes, decidimos recibirlos en nuestra casa. Deseosos de mostrarles nuestros talleres, nuestra infraestructura y nuestro equipamiento, quisimos recibirlos en nuestra casa y es así que asumimos el gran reto de organizar el 11º Encuentro de Gerentes en la sede central del Senati. A pesar de no contar con un auditorio de tanta comodidad como este, deseosos de recibirlos en nuestra casa y atenderlos, nos animamos y lo logramos.
Todo eso fue un conjunto o un trabajo en conjunto de muchas personas colaboradores, al igual que este evento que hoy día hemos organizado. Los años avanzan, los invitados y personas interesadas en asistir a este evento también aumentan. El interés por participar aumenta y esto nos motiva a nosotros a innovar. Es así que en esta oportunidad hemos querido nuevamente regresar a un auditorio privado y estamos ahora celebrando o llevando a cabo el 16º encuentro de gerentes de empresas contribuyentes en este auditorio que hoy día nos acoge. Hemos confluido en la organización de este evento varios colaboradores, a quien en mi calidad de presidente de la comisión organizadora quiero hacerle llegar mi más sincero agradecimiento. Sin su apoyo hubiera sido imposible realizarlo. Un agradecimiento también especial a las empresas que año a año nos acompañan como auspiciadores del evento. Quiero mencionar, por ejemplo, a la empresa Producto Raceto. Gracias por apoyarnos. A la empresa Cartavio Rum Company. A la empresa Damper. A la empresa Agroindustrial Laredo. A la empresa Asegurindustrias. A Metalbus y otras más que seguramente se me escapa la memoria. Gracias, porque también su apoyo es invalorable e importante para realizar este evento. Finalmente, quiero decirles, queridos representantes de empresas contribuyentes, que este evento lo hacemos con la finalidad de afianzar nuestro compromiso de seguir aportando a la empleabilidad y mejorar la productividad de la región. Con todo esto, señores invitados, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias. Seguidamente, damas y caballeros, tenemos la participación del director zonal de Senati y La Libertad, ingeniero Miguel Bravo Urtecho, quien expondrá sobre la educación técnica dual, una alternativa viable para fortalecer el crecimiento económico. Buenas noches, nuevamente con todos ustedes, bienvenidos a esta 16ª edición del encuentro de gerentes de empresas contribuyentes al Senati Zonal La Libertad. En el año 1999, donde seguramente muchos de acá, del club, somos hinchas, celebraba un centenario de fundación y donde el proyecto de gas de Camisea todavía estaba dando sus pininos, realizamos el primer encuentro de gerentes de empresas contribuyentes al Senati. Y lo realizamos en el auditorio de nuestra querida y recordada fábrica de cervezas que queda en la Avenida del Ejército. De ahí hemos venido realizando el evento año tras año, y por ejemplo, en el año 2005 visitamos el Centro de Convenciones Los Conquistadores. En el año 2006 fuimos al Hotel Gran Marqués. En el año 2008 visitamos la Cámara de Comercio. Y en el año 2009 fue el primer año que decidimos hacer en nuestra sede zonal. Y fue un año muy especial, porque ese año inauguramos nuestro complejo agroindustrial. Un complejo agroindustrial en el cual tenemos dos plantas, una planta de procesamiento de frutas y hortalizas y una planta piloto de elaboración de azúcar. Seguimos realizando este evento año tras año y en el año 2010 nos acompañó el señor Kuczynski. En el año 2012 tuvimos la participación de nuestros amigos de AFP Prima, y el año pasado también fue un año muy especial para Senati, porque junto con el evento del encuentro de gerentes inauguramos
nuestra moderna infraestructura e equipamiento con una inversión superior a los 7 millones de soles. De 2014 al 2016 se esperan inversiones en la región de alrededor de 2.030 millones de dólares. Y si queremos mencionar una de ellas, por ejemplo, el proyecto de masificación del gas natural, que va a traer el gas natural al norte del país. Y esto es grandioso, como le decíamos. Esto es grandioso porque trae empleo. Según nuestros amigos de Gases del Pacífico, la subsidiaria de Promigas, se van a generar en este proyecto alrededor de 2.000 nuevos empleos. Hay una estimación que al año se van a requerir 300.000 puestos de técnicos en el país. Ahora, nos preguntaremos igualmente, pero el crecimiento que teníamos antes ya no es el mismo de ahora. Hemos bajado un poco la aceleración, es cierto. La economía se ha desacelerado un poco, pero aún así, bajo estas circunstancias, se mantiene vigente todavía la necesidad de cubrir puestos técnicos. Hasta ahí, genial. Hay inversión, hay necesidad de cubrir puestos técnicos, pero hay un problema. La consultora Proexpansión, en su informe titulado Educación para el trabajo y no para el diploma, dice que en 5 años el déficit de mano de obra calificada pondrá en jaque la economía del país. Y estudios relacionados al tema, por ejemplo, nos dicen que el 50% de las más grandes empresas del país tiene dificultades de contratar mano de obra calificada. Entre el 2004 y el 2012, en 40% aumentó la demanda de personal calificado. Y en el mismo periodo, el 36% de graduados de las universidades, aumentó el número de graduados de las universidades, y también en el mismo periodo el número de universidades pasó de 81 a 137. También el 46% de trabajadores con educación universitaria están subempleados. Y una información reciente de hace 2 semanas nada más del CADE que se desarrolló en Paracas nos dice que el 48% de los estudiantes universitarios ven frustradas sus expectativas laborales. Entonces, ¿qué hacer? Por un lado, tenemos una demanda alta de puestos técnicos, pero por otro lado la oferta es reducida. Tenemos una brecha ahí que hay que reducirla para poder sustentar el crecimiento económico del país. Entonces, ¿qué solución damos a este problema? ¿Qué alternativa de solución presentamos? Para buscar una alternativa de solución vamos a hacer un viaje imaginario de unas casi 2 horas y vamos a irnos de América a Europa. Y vamos a remontarnos allá por el año 2008. Y seguramente a más de uno relacionar Europa y 2008, seguramente nos ponen alerta muchos. Porque Europa 2008 fue el inicio de la crisis europea. Pero una crisis que no afectó a todos los países. Hubo unos países que sí pudieron soportar esta crisis. Unos países que la supieron hacer. Por ejemplo, Suiza, Dinamarca, Alemania y Austria. ¿Pero por qué? ¿Por qué pudieron soportar esta crisis? Porque tuvieron una mayor solvencia de su economía a largo plazo, tuvieron un menor desempleo juvenil y porque aplican el aprendizaje dual. Mientras que hay otros países que sí les golpeó, y les golpeó duro: España, Irlanda, Italia y Grecia. ¿Y por qué?
porque estos países tuvieron una menor solvencia de su economía a largo plazo y porque tienen una reducida o casi nulo aprendizaje dual. ¿Pero qué es el aprendizaje dual? Algunos seguro de acá lo pueden conocer. Es una modalidad de formación profesional en la cual el joven, el alumno, al que se le llama aprendiz, desarrolla su formación profesional tanto en el centro de formación como en la empresa. De ahí el nombre de dual. Ahora, si esta es la alternativa de solución, ¿en el Perú se hace aprendizaje dual? Sí. CENATI, una institución con 52 años de fundación, viene aplicando el aprendizaje dual con bastante éxito, con unos niveles de empleabilidad por encima del 90%. Ah, caray, ya la cosa suena un poquito ya más optimista. ¿Y en Trujillo se hace aprendizaje dual? Sí. CENATI en La Libertad tiene 28 años de fundación y viene aplicando el aprendizaje dual. Entonces, conozcamos un poquito más de CENATI, La Libertad. Estamos en la costa, estamos en la provincia de Chepén, en la provincia de Trujillo tenemos 4 sedes y en la provincia de Virú tenemos una sede. Pero como quiera que somos bendecidos y La Libertad tiene las 3 regiones naturales, no debemos descuidar la sierra. Y este año, junto con la minera Barrick, pudimos ir a través del programa de unidades móviles a Quirubilca. Y tenemos un compromiso para el siguiente año de llegar a la selva de La Libertad, Patás. Como ya les dijimos, tenemos una moderna infraestructura que inauguramos el año pasado. Tenemos 18 carreras profesionales, carreras que están diseñadas para atender la demanda de la industria. Casi 4.000 alumnos en formación profesional. Somos una institución con un sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSAS 18001. Tenemos personal calificado y que lo seguimos preparando. 34 instructores acá en La Libertad están desarrollando una maestría en docencia profesional tecnológica, en convenio con la Universidad Cayetano Heredia. Nuestros instructores son reconocidos tanto al interno como al externo. Caso de nuestro instructor Sergio Pretel, que fue reconocido por la Municipalidad Provincial de Trujillo. Nuestros alumnos ganan premios nacionales e internacionales. Para destacar que en el año 2013 uno de nuestros alumnos en el World Skill America, desarrollado en Brasil, obtuvo la medalla de oro en entorno convencional. Entonces, si la alternativa de solución es el aprendizaje dual, y acá en Trujillo, CENATI, Zona de la Libertad, hace aprendizaje dual, ¿qué camino es el que debemos de seguir? Para las recomendaciones que la Sociedad Nacional de Industrias nos brindó el año pasado. Y la primera de ellas nos dice que la educación técnica no es valorada en el país. Segundo, que hay que ejecutar campañas de promoción, sensibilización y valorización de la educación superior técnica. Que hay que potenciar la educación dual. Por eso, hoy en día, señores empresarios, señores representantes de los gremios empresariales, señores invitados, queremos invitarlos para que junto con nosotros iniciemos toda una campaña para revalorizar la formación superior técnica, para cambiar ese prejuicio que tienen los padres de familia y los jóvenes con las carreras técnicas, para cambiar ese chip negativo que tienen los jóvenes con las carreras técnicas. Porque si nosotros aplicamos el aprendizaje dual, vamos a vincular el mundo académico con la actividad productiva, ya que el joven se forma tanto en centro como en empresa. Vamos a generar talento y mayor productividad, vamos a crear productos innovadores y competitivos que puedan diferenciarse en el mercado externo y que generen valor y competitividad al país.
Esto, señores, es lo que le presentamos a ustedes, una alternativa viable para fortalecer el crecimiento económico del país. Y como Senati, estamos comprometidos con ello, porque nuestra misión es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Esa es nuestra causa noble, ese es nuestro fin que guía nuestro día a día. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la formación y capacitación profesional. Muchísimas gracias, señores. Esperemos haberles planteado una alternativa de solución a este problema. Gracias. Damas y caballeros, el Consejo Zonal Senati de la Libertad ha tenido a bien invitar a un destacado profesional para que tenga a su cargo la conferencia magistral del 16º Encuentro de Gerentes de Empresas Contribuyentes, para que enfoque el tema Importancia de la educación técnica en el desarrollo sostenido del país y coyuntura económica de la región. Me refiero al señor economista Julio Gamero Requena. Él es economista y maestro de gestión y desarrollo, con estudios de especialización en empleo y proyectos sociales en PREAL, CEPAL y el INDES BID. Es especialista de empleo y mercado laboral en la Oficina Andina de la Organización Internacional del Trabajo. Es profesor de la Maestría de Gestión Pública, de la Maestría de Relaciones Laborales y de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido consultor de OPS, CEPAL y evaluador de proyectos de desarrollo rural y de empleabilidad. Fue gerente de COPEME, coordinador de proyectos socio-laborales andinos de la CAN, gerente país de Catholic Relief Service. Fue presidente de DESCO. Fue viceministro de Promoción y Empleo y Microempresa de nuestro país desde febrero del año 2004 a marzo 2005. Con esta presentación, dejo entonces con ustedes a nuestro invitado, economista Julio Gamero Requena, para que dé inicio a su exposición. Lo recibimos con nuestros mejores aplausos. Buenas noches con todas y todos los presentes, a la distinguida mesa, a todos los representantes de las empresas, a todo el gremio empresarial acá convocado. La presentación que ha hecho el ingeniero realmente da una buena entrada a lo que voy a señalar. Están muy vinculados. Como se ha señalado, es el tema importancia de la educación técnica en el desarrollo sostenido del país y coyuntura económica actual. Lo que quiero es tocar varios aspectos, ¿no? El primero, mostrar toda la evidencia que hay y que vincula la educación con el crecimiento económico y con el bienestar de cualquier país. Segundo, algunas características de la educación técnica. Tercero, un tema que aparece en la presentación que hizo el ingeniero y que tiene que ver con la adecuación ocupacional. Es decir, podemos formar, pero lo que formamos está siendo tomado por el mercado, reúne la calidad de la formación, reúne la calidad que demandan las empresas. Cuarto, vamos a pasar revista a alguna data regional para finalmente concluir en algunos desafíos puestos por el gobierno peruano en términos de cómo hacer sostenible el crecimiento económico para adelante. Los vínculos entre la educación y el bienestar. Quería comenzar por esta lámina que vincula, ¿no?, el capital humano, es decir, la formación, la experiencia laboral, con el Producto Bruto Per Cápita. En esta primera lámina es de los países desarrollados, ¿no?, lo que se denominan países desarrollados. Y lo que se ve es que efectivamente, ¿no?, hay una correlación bastante estrecha, ¿no?, hay una tendencia, una pendiente positiva entre el capital humano en el eje horizontal con el Producto Bruto Per Cápita en el eje vertical, ¿no? Hay una correspondencia.
a más capital humano se corresponde un mayor nivel de Producto Bruto per cápita. Ese es a nivel de los países desarrollados. Pero, ¿qué pasa cuando mezclamos los países de América Latina con los países de la Unión Europea? Datos del Banco Mundial para el año 2011. Acá tenemos el indicador que vincula el gasto en educación como porcentaje del Producto Bruto con el Producto Bruto per cápita. Y lo que se encuentra es de que también hay una correlación de igual naturaleza. Es decir, a mayor gasto en educación como porcentaje del Producto Bruto, se corresponde un PBI per cápita más amplio, lo cual es positivo. Pero vamos a ver que también hay países que quizás son más eficientes en su gasto educativo. Con un gasto educativo similar que otro, acaban teniendo Producto Bruto per cápita más elevado. Y eso tiene que ver sobre todo con la pertinencia, con la calidad de la formación educativa. Cuando buscamos encontrar vinculaciones entre educación superior y educación superior entendida como la educación arriba de la secundaria, es decir, la formación técnica o universitaria, lo que se encuentra es de que hay una relación inversa entre cobertura de la educación superior con pobreza. Es decir, a mayor expansión de la educación superior va a haber un mayor impacto en términos de disminución de la pobreza, ¿no? Y eso tiene que ver con que mayor educación superior se vincula con mayor diversificación, mayor intensidad del crecimiento económico, efectos multiplicadores más amplios, y eso conlleva a tener un impacto positivo en la disminución de los índices de pobreza. Esta es otra presentación que de un seminario que tuvo el Banco Interamericano hacia el mes de mayo-junio en varias ciudades del continente, y la presentación de la directora de educación del BID en la Ciudad de México presentaba esta lámina, ¿no? En que efectivamente hay una vinculación, ya no en términos de la educación por sí, sino en términos de la calidad de la educación, ¿no? Medida que a través de los resultados de las pruebas PISA. La calidad de la educación con el crecimiento económico, que hay una vinculación bastante positiva. Y en la parte inferior, donde ven la TAM, es América Latina. Eso, ¿qué ha significado en la región en los últimos años el tema educativo? Es cierto que la educación, en términos de prioridad, en términos de recursos destinados a ellas, ha venido aumentando. Pero sin embargo, en esta diapositiva vemos, el color rojo es América Latina, y el color oscuro son los países de la OCDE, y lo que vemos es de que si bien en los últimos años el gasto educativo en la región ha venido creciendo, todavía hay una brecha importante respecto al gasto educativo en los países de la OCDE. Esa brecha es la que está detrás, entre otras, de las diferencias que hay entre unas y otras economías. Pero ¿qué ha pasado en el Perú en términos de años promedio de educación? ¿No? Datos para el año 2012, ¿no? De una ponencia del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, encuentran de que efectivamente el Perú, ustedes lo observan ahí, está con la columna de color rojo, tiene más de 8 años de educación promedio, está a la mitad de países que incluso tienen un mayor crecimiento que el país, que el Perú, lo cual nos lleva a una interrogante, ¿no? En términos de cobertura, por la data internacional, los datos de educación están indicando de que el Perú está en un rango intermedio. Pero, entonces, ¿por qué eso no le da más sostenibilidad o más intensidad al crecimiento económico? ¿Qué está pasando? Ahí viene el tema que en alguna lámina parecía que es el tema de la calidad de la educación. Acá, por ejemplo, ¿no? En esta otra lámina del Banco Interamericano, en la que se indica, ¿no? El aprendizaje estudiantil es bajo con respecto a lo que se podría predecir a partir del PBI per cápita. Ese conjunto de puntos que los ven de color rojo en la parte inferior hacia la izquierda son
todos los países de América Latina, ¿no? En realidad deberíamos estar en niveles más altos, dado el Producto Bruto que hay en la región y en comparación con el entorno mundial. Pero esto nos alerta de que efectivamente hay algo que está pasando con la calidad de la educación. De igual modo, ¿no? En esta lámina presentada por el director del CEPLAN hace poco, hace una vinculación entre gasto en educación con los resultados de la prueba PISA, ¿no? De esta prueba que año a año busca medir la capacidad lectora y la capacidad de comprensión lectora y la capacidad de razonamiento matemático. El Perú aparece en la parte inferior. Pero no es solo un tema del Perú. En esta diapositiva, que es de una presentación del ministro de Hacienda de Colombia, ¿no? Lanza un interrogante en un evento de hace unos meses. Dice: para Colombia, los altos niveles de inversión parecen no traducirse en mejoras en la productividad laboral, ¿no? En esta lámina observan que hay una vinculación se busca tener una vinculación entre productividad del trabajo con inversión en la formación para el trabajo, ¿no? Y en el caso de Colombia hay la inversión en la formación por el trabajo es mucho mayor que la productividad del trabajo. Entonces ahí hay un efecto menor a 1, ¿no? Es decir, cuando debería tener un efecto elástico, ¿no? Es decir, invierto 100 y debería tener rendimiento mayor de 100. En el caso del Perú aparece el tema, el dato de la productividad, pero no aparece el tema de la inversión en la formación para el trabajo. Es decir, no hay una data oficial que nos indique cuánto es lo que el país invierte anualmente en formación para el trabajo, que es distinto a la formación en educación superior. Educación superior, menores niveles de pobreza. Pero también vemos de que la región, dados los niveles que tiene de Producto Bruto, como que los resultados que tienen los jóvenes en las pruebas PISA están por debajo de la tendencia que hay en otras regiones, ¿no? Entonces ahí son alertas que nos indican estas cifras. Algunos datos de la educación superior técnica en el Perú. Y quería comenzar por esta lámina, ¿no? De mi colega Juan Chacaltana, que ilustra sobre el proceso en el cual todos pasamos, la transición de la escuela al trabajo, ¿no? Tenemos que del total, del 100% que acaban la escuela, hay un 58% que llega a estudiar algo vinculado con el trabajo, pero hay un 42% que no estudia algo vinculado para el trabajo. Entonces ahí hay un problema, es decir, hay un 42%, en este caso de los jóvenes, que no acumulan capital humano, no acumulan capital humano ya sea por estudios o por experiencia laboral, ¿no? Parte de ellos es lo que se denomina los jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿no? Ahí hay un elemento importante porque además este sector aún no es visible para las políticas públicas, es decir, los programas que hay de formación, jóvenes a la obra u otros similares, se vinculan con aquellos jóvenes que están buscando insertarse en el mercado laboral. Pero esos jóvenes que no buscan insertarse en el mercado laboral ni estudiar, ese es un grupo que hoy día es invisible para las políticas públicas. 58 estudian algo para el trabajo. De ese 58%, hay un 23% que indica que trabaja en algo relacionado a sus estudios. Es decir, que menos de la mitad de los que han estudiado algo para el trabajo indican de que están trabajando en algo para lo que se han formado. Entonces, eso ya nos está indicando algún problema. Y de ese 23% que trabaja en algo relacionado a sus estudios,
Hay un 12%, un poco más de la mitad, que dice que estudió en un centro de formación de calidad, ¿no? Entonces, ese es un tema preocupante, porque efectivamente una de las láminas que mostraba el ingeniero, veíamos de que en el periodo de análisis las universidades habían crecido en forma impresionante, ¿no? De 80 y tantos a 130, me parece, ¿no? Pero ese aumento garantiza de que efectivamente vaya a haber una oferta formativa de calidad. Los jóvenes hoy día en el país y en otros países, pero en el Perú, están dedicándose más al estudio, ¿no? Y eso se observa cuando vemos esta lámina en la cual mostramos desde los 15 años hasta los 29 años, ¿no? Que es el rango oficial de población juvenil de 15 a 29 años, y lo que observamos es de que la columna de color amarillo es la del año 2013 y la columna de color medio celeste es la del año 2004. Y lo que vemos es de que en cada edad, vamos a decir, la columna amarilla es más alta. ¿Eso qué significa? Eso significa que los jóvenes que solo estudian ha aumentado, lo cual es positivo, ¿no? Porque eso significa que hay más jóvenes que se están formando, jóvenes que están acumulando capital humano, y al estar solo estudiando además, no están compartiendo el estudio con el trabajo, y eso también le quita presión al mercado laboral. Y esto es positivo además porque el Perú, y ya el día de ayer me parece haber leído de que una autoridad señalaba de que de acá a 25 años en el Perú vamos a tener una población de 65 años mayor que la de menos de 14 años. Es decir, hoy día el Perú está entre los países de la región que se denominan países que están en la etapa plena de transición demográfica, ¿no? Es decir, hoy día el Perú cuenta con lo que se denomina el bono demográfico. Es decir, jóvenes, una generación de jóvenes, que es la última, en términos de que el bono demográfico, si no se aprovecha, no hay una segunda oportunidad, ¿no? Es decir, ¿se aprovecha o no se aprovecha? Y ahí nuestro país se juega su futuro, porque esos jóvenes tienen que tener mejor preparación, tienen que tener mayor empleabilidad, tienen que insertarse en trabajos de mayor productividad, tienen que aportar a ella, ¿a efectos de qué? De poder incluso aportar para que efectivamente las condiciones de vida de quienes en 25 años estemos en el rango de más edad, podamos tener una economía efectivamente más sólida y con servicios que la población adulta mayor va a requerir y que son de una naturaleza muy distinta a los que hoy día hay, ¿no? En términos de servicios de salud, se van a requerir más geriatras que pediatras, ¿no? Eso supone todo un cambio muy fuerte en términos de la oferta de servicios de salud. ¿Qué nos indican también algunos datos que hemos trabajado en términos del nivel de empleo y nivel educativo culminado, ¿no? Lo que encontramos, lo que uno debería esperar es de que a mayor nivel educativo haya menos desempleo y menos subempleo. Pero lo que encontramos es, las dos últimas columnas corresponden a la educación superior no universitaria y a la educación superior universitaria, y en el caso, por ejemplo, del empleo adecuado, aunque acá, ojo, el empleo adecuado es la definición oficial, y la definición oficial es el empleo es adecuado si es que supera un determinado nivel de ingresos, que no es el salario mínimo, sino es un ingreso mínimo referencial que al mes de abril de este año, y uno lo puede observar en la nota semanal del Banco Central de Reserva, era poco más de 800 soles mensuales. Pero con esa definición lo que encontramos es de que, por ejemplo, los jóvenes, ¿no?, entre 15 a 29 años, 75%, es decir, 3 de cada 4 están
en condiciones de empleo adecuado. Significa que hay un cuarto que no lo está. Está subempleado o está desempleado. Y en el caso de aquellos jóvenes que han seguido educación superior universitaria, 4 de cada 5 están con empleo adecuado, pero 1 de cada 5 está en desempleo o está subempleado. Entonces ahí hay también un problema. Esta diapositiva proviene de una presentación, ¿no?, de hace poco del profesor Santiago Roca de SAN, en el cual se busca vincular, ¿no?, el ranking de los países en el World Economic Forum, ¿no?, que es una medición internacional similar a la del Doing Business, pero que pone acento en otras variables, y vemos ahí la calidad de la educación primaria y la calidad de la educación superior. Por ejemplo, ¿no?, el año 2007-2008 el Perú estaba de 122 países en el puesto 110. ¿No? En el año 2010-2011 de 139 países en el puesto 96. En la última medición 2013-2014 de 148 países en el puesto 120. Los resultados de la prueba PISA, ¿no?, en el año 2012 en el puesto 65 de 65 países. ¿No? Cabe señalar que la prueba PISA es voluntaria. Es decir, los países que el cómputo se hace entre los países que voluntariamente se someten a ella. Hay algunos países como Panamá, que en alguna época estuvo, pero después decidió apartarse de esas mediciones. Son 65 países, el Perú está en el puesto 65 en el año 2012. ¿No? Pero el tema de la calidad de la educación superior, ¿no? Y el World Economic Forum, como ustedes saben, se construye las variables, los indicadores, a partir de entrevistas, y a entrevistas a sector empresarial. Y eso es lo que están calificando, ¿no?, cómo están calificando la educación superior. Y eso lo observamos también cuando efectivamente, ¿no?, para este ranking la educación es uno de los retos de la competitividad, es clave. Y lo que observamos en este gráfico, que tiene diferentes dimensiones, por ejemplo, estamos muy bien en lo que es calidad de las escuelas de administración, ¿no?, que es, mientras las líneas estén más lejos del punto central, estamos más atrás. Mientras más cerca del punto central estamos mejor. En calidad de las escuelas de administración aparece el Perú bien, pero en la calidad de la educación en matemáticas y ciencias, ahí es el sentido opuesto, ¿no? Entonces, eso está indicando de que efectivamente hay un problema en lo que serían las ciencias duras, ¿no? Pero esas ciencias duras son las que se vinculan con los procesos de cambio técnico, con los temas de innovaciones, sin desmerecer, ¿no?, lo que es el tema de la gestión, porque la gestión también es bien importante, pero en todo caso debería haber un balance, pero acá hay un desequilibrio. Estamos muy bien en administración, pero estamos muy mal en ciencias y matemáticas. El tema de la educación superior y adecuación ocupacional. Este es un gráfico también que he tomado de una presentación de Carlos Anderson de ese plan, que es preocupante, ¿no? Nuestro país, el Perú, es la línea roja, es la línea más alta. Eso significa, acá lo que se busca medir es desempleados con educación superior, es decir, del total del desempleo, cuántos son aquellos que cuentan con educación superior. Y en el caso del Perú, ¿no?, comparando con América Latina, que es las columnas, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, el Perú es el que cuenta con una mayor participación de profesionales o de población con educación superior en el desempleo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Es decir,
hemos visto el crecimiento que ha habido de la formación superior de universidades. Pero algo está pasando porque a nivel internacional el país aparece con un porcentaje bastante elevado, ¿no? Casi 35% del total, es decir, 1 de cada 3 desempleados cuentan con educación superior, ¿no? Eso, como cualquier activo, como cualquier capital, significa pues una pérdida de ese capital. Para 4 ciudades, ¿no? En un documento recogido en una revista del Banco Central de Reserva, se dice motivos por los que no se pudo cubrir los requerimientos de personal. La que está de izquierda a derecha en la segunda, dice porque no cuentan con competencias y habilidades que busca la empresa. Y luego lo que está en doble círculo, tienen baja calidad de formación, no tienen experiencia laboral requerida para la empresa, ¿no? O sea que eso aparece como una característica que señala las empresas en 4 ciudades del Perú, motivos por los que no se pudo cubrir los requerimientos de personal. Es decir, no es de que no haya trabajo, hay trabajo, pero el tema es si hay correspondencia con las características de la oferta que va a buscar trabajo, ¿no? Y por eso no es casual de que el Perú está considerando el mundo urbano y el mundo rural, está con tasas de desempleo abierto bastante bajas. Está alrededor del 4% para el año 2013, ¿no? Y según un informe preliminar que en un par de semanas o 3 debe presentar la Organización Internacional del Trabajo, se ha encontrado de que a nivel de toda la región, efectivamente, este año el desempleo abierto va a continuar bajando un poco. Y va a continuar bajando un poco no porque se hayan creado muchas más fuentes de trabajo, sino porque hay una parte de la población, sobre todo los jóvenes, que se están retirando del mercado laboral y se están dedicando solo a los estudios, lo cual es positivo, pero hay que ver qué pasa en los años siguientes. Manpower, ¿no? Realiza todos los años una encuesta internacional. El Perú está presente en ella desde el año 2007 y es una pregunta, ¿no? Que se les hace a los directivos de empresas. Perú, porcentaje de directivos de empresas con dificultades para cubrir puestos de trabajo, del año 2007 al año 2014. Claro, acá el asunto también es de que parece que hay algunos temas de consistencia, porque por ejemplo, para el año 2013, el porcentaje de respuestas en ese sentido, de directivos que tenían dificultades para cubrir puestos, era de un 28%, y el año 2014 aparece 67%. Y con ese 67% Perú está en el segundo lugar, ¿no? A nivel de este indicador de Manpower, ¿no? Entre los países que tienen más dificultades para reclutar personal. Claro, el primer lugar aparece Japón, que es una economía muy potente y con mucha presencia, ¿no? En el mercado mundial, como conocemos. Pero, dicen, lista de puestos más difíciles de cubrir. Y en la lista de puestos más difíciles de cubrir, en segundo lugar, ¿qué aparece? Técnicos, ¿no? Entonces, hay efectivamente, claro, pero detrás de técnicos no está cualquiera que, como señalaba en una de las láminas, para el diploma o para el trabajo, ¿no? Tiene que ver técnicos que efectivamente respondan a los requerimientos que tiene el sector empresarial. Entonces, pero esto indica que efectivamente hay una demanda de técnicos, pero no de cualquier técnico, técnicos adecuadamente preparados. Por familias de empresas, ¿no? Con la encuesta nacional de hogares del año 2013, ¿no? Hicimos un trabajo de ver en aquellas familias de ocupaciones, ¿no? Vinculadas con determinadas tipos de carrera, donde hay más
más calzatura, por decirlo así, entre oferta y demanda. Es decir, en qué familias de carreras es donde hay más desempleo o lo más grave es que estudio algo y después no trabajo. Es decir, me retiro del mercado laboral. Eso es más grave, ¿no? Porque significa que toda esa inversión que uno ha tenido en formarse, al no aplicarla, al no contrastarla con la experiencia laboral, se va perdiendo. Es decir, de acá a 3 años, esa persona que ha adquirido esa formación y no la ha ejercido en el mercado, en realidad va a tener que estudiar de nuevo, ¿no? Porque hoy día, con los cambios tan rápidos que hay, lo que estudió ya no le va a servir. Y lo que uno observa es de que a nivel de lo que son las ramas de administración, comercio, es donde hay incluso un porcentaje bastante grande de población que, habiendo estudiado, se ha retirado del mercado de trabajo, es decir, no está incursionando de modo alguno. También aparece la salud, pero ojo, acá es formación de auxiliares, no es de médicos o de enfermería. En el tema educativo también le sigue, donde hay menos subempleo, donde hay menos desempleo, es en las ramas de ¿qué? Mecánica y motores, en las ramas de electricidad y electrónica, ¿no? Ahí es donde efectivamente hay más demanda, ¿no? De acuerdo a la información, es donde ahí hay menos subempleo, hay menos desempleo y hay menos retiro del mercado laboral. 3 países, empleo según ocupaciones, ¿no? Se comparan 3 países: Perú, Finlandia y Alemania. Y lo que uno observa es la distribución de las ocupaciones, ¿no? En el primer rubro, legisladores, altos funcionarios y directivos, el Perú aparece con un 1%, Finlandia con el 10%, Alemania con el 6%. En el caso de profesionales, Perú 7%, Finlandia 19%, Alemania 15%. Técnicos y profesionales de nivel medio, Perú 7%, Finlandia 17%, Alemania 22%, ¿no? Y que tiene que ver con las características del aprendizaje que debe haber en dicho país. Entonces, esto nos indica los países más desarrollados, países que han enfrentado mejor la crisis internacional, cómo tienen distribuido el conjunto de empleos, dónde hay más presencia. En el caso de Alemania es muy claro el tema de los técnicos, 22%. Y en el caso del Perú, 7%. Ocupaciones elementales, en el caso del Perú, 34%. En el caso de Finlandia, 8%. En el caso de Alemania, 10%. Sabemos que hay un contraste y desbalance evidente. Alguna data regional, ¿no? Esta data regional la hemos obtenido del Índice de Competitividad Regional, ¿no? De Centrum, ¿no? Año 2008-2014. Ellos miden 5 pilares, ¿no? El tema de empresas, personas, gobierno, economía e infraestructura. El color azul es el tema de empresas, y en empresas observan que la región, en este caso La Libertad, es el mejor pilar que cuenta. Le sigue con una distancia el tema de personas. Luego está gobierno y al final está infraestructura. En el interín ha salido poco claro es el tema de economía, pero la que está en último lugar es infraestructura. Y el sector empresarial, las empresas, aparece en primer lugar. En términos de la posición que han tenido a nivel del ranking comparativo, ¿no? Ranking del país, en el caso de empresas, el año 2008 estaba en el puesto 4, en el año 2014 está en el puesto 3.
es decir, ha continuado mejorando. En el caso de gobierno estaba en el puesto 13, ahora 2014 en el puesto 17. En el caso de personas, puesto 7 el año 2008, puesto 6 en el año 2014. ¿No? ¿Y qué se entiende por personas? El pilar personas, a través de 15 variables, mide la competitividad de la educación escolar y superior, los logros educativos, además de la formación laboral y el acceso a los servicios de salud en cada región. Esta es una comparación en términos relativos, ¿no? Es decir, la región La Libertad versus las otras regiones del Perú. Término de nivel educativo, ¿no? Dato del Banco Central. Tienen la comparación, las primeras filas, nacional, data nacional, y las últimas filas, datos de La Libertad. Y lo que se observa es de que a nivel nacional, en el caso de educación a nivel, por ejemplo, nacional, en educación primaria, el año 2012 aparecía el 21,9%, en el caso de La Libertad, 27,4%, en el caso de educación secundaria, en La Libertad, 40,4%, en el caso del país, 43,6%, en educación superior, tanto la universitaria como la no universitaria, a nivel de país, 30%, a nivel de La Libertad, 26,8%. ¿No? Entonces, ahí hay diferencias en términos de la composición relativa. En términos de la estructura productiva, ¿no? Que son los dos círculos que están en el lado izquierdo. La gran diferencia con la estructura nacional es el tema del agro, ¿no? En la región, un 20% de la estructura productiva del Producto Bruto Regional está vinculado a la actividad agraria, y en el caso del país está alrededor del 9%. ¿No? Ahí hay una diferencia importante. En el cuadro, en el círculo del lado derecho, ¿no? Ahora la PEA ocupada, es decir, quienes están trabajando, PEA ocupada, ¿cómo se descomponen por nivel educativo? El color verde, que es el color de mayor porcentaje, significa educación secundaria, y ahí hay un poco más del 37%. En educación superior no universitaria está el 12%. En educación primaria está el 30%. O sea que en términos relativos, si consideramos la mano de obra calificada como aquella vinculada con educación superior, vemos de que el ratio calificado o no calificado es menos de 1 en el caso de La Libertad. Como en el caso del Perú también, es decir, en el caso del Perú hay más participación de mano de obra no calificada que la mano de obra calificada. Algunos datos de la coyuntura, ¿no? Los índices de empleo al final reflejan lo que está ocurriendo en el sector real, lo que está pasando en la economía. Y acá hay un dato bien interesante, ¿no? que efectivamente se vincula con lo que señalaba el ingeniero en términos de esas tasas de crecimiento que ha venido obteniendo La Libertad por encima del país. Y eso se ve con el gráfico del lado izquierdo. En color rojo, ¿no? Son datos desde el año 98 hasta el año 2014, hasta julio del 2014, y lo que se observa, ustedes ven dos líneas, una de color rojo y otra de color azul. Y hasta el año 2004 más o menos la línea de color rojo era superior a la línea de color azul. Eso significa que hasta esa época el crecimiento del empleo a nivel del Perú urbano era mayor que en La Libertad. Pero desde el año 2004 hasta ahora esa brecha se ha cerrado. E incluso, ¿no? Se observa de que el crecimiento del empleo en La Libertad tiene más intensidad que en el caso de todo el Perú urbano. Entonces, eso significa que algo está ocurriendo, ¿no? Con la dinámica económica. Efectivamente, para que crezca más el empleo en el conjunto del país, es porque el crecimiento económico está siendo más intenso que en el conjunto del país.
¿no? Y eso tiene vinculación con cuando veíamos en los datos del índice de competitividad regional, pero bueno, lo que indica, ¿no? Decía con el índice de competitividad regional que el tema de las empresas aparece con el mejor puntaje, ¿no? Efectivamente hay un reconocimiento a ello. Pero vamos al gráfico del lado derecho. Variación del empleo enero-julio 2014 versus enero-julio 2013. Es decir, los 7 primeros meses de este año versus los 7 primeros meses del año pasado. Hay ciudades que están con más crecimiento del empleo que La Libertad, ¿no? Incluso los colores azul más intenso, que es 2%, corresponden a Perú urbano, a Resto urbano y a Lima metropolitana. Es decir, el promedio nacional está en un 2%. Pero el dato que aparece para el caso de Trujillo es 0.2%, ¿no? en el año 2014. El tema de la demanda de trabajo. Y esto hay que reconocer como un hecho positivo. Desde este año, ¿no? El Ministerio de Trabajo está empezando a producir estudios vinculados con que se llaman encuestas de demanda ocupacional. Es decir, que encuestas a diferentes sectores económicos, es decir, al sector empresarial, para buscar identificar en el corto plazo, en el año siguiente, cómo está la demanda de trabajo. Y esta es una de las primeras diapositivas, ¿no? Aparecen los sectores de industria, construcción, comercio, transporte, minería y turismo. Trabajadores que las empresas de diversos sectores requerirán contratar el año 2014 según un grupo ocupacional. Todavía no está el informe del año 2015, ¿no? Pero este es del año 2014, que interesante, ¿no? Porque ahí el color azul más intenso es el de obreros, el color verde es técnicos, el color medio rojizo es trabajadores de servicios. El color amarillo, que aparece muy pequeño, es gerentes y directores, ¿no? Y luego empleados de oficina, un color medio ocre. Pero en el sector industrial y en el sector de construcción, la demanda era del sector operario, más obreros. Luego le siguen los técnicos. En cambio, en el sector comercio y en el sector minería, ahí el color verde, que es la demanda de técnicos, aparece en un porcentaje importante. Y luego también en el sector transporte, ¿no? Eso va indicando dónde es que las empresas identifican, ¿no? Que tienen sus necesidades de personal. Esperemos de que este ejercicio que lo ha empezado a hacer el Ministerio de Trabajo lo continúe haciendo, ¿no? Porque es bien importante. Además es una muestra bastante grande de empresas. De acuerdo a la información que hay acá, han sido 1.299 empresas, ¿no? O sea que es una información bastante buena en términos de muestra. Según nivel educativo, ¿no? En esta diapositiva veíamos según la categoría ocupacional, ¿no? Obreros, técnicos, ejecutivos. En esta diapositiva vemos los requerimientos de personal según nivel educativo. Hasta secundaria es lo que aparece más demandado. Es lo que aparece en color azul. Luego la que le sigue son los técnicos, ya sea tengan de 1 a 2 años de formación o hasta 5 años de formación. Luego en el extremo derecho aparece un color medio celeste, es profesional universitario. Lo que observamos es que además acá en el sector industrial requerirían personal hasta nivel secundaria, construcción un poco menos, y donde menos de nivel secundaria requieren, donde menos de la mitad, es en minería y en turismo. Y en turismo el tema del profesional técnico y los técnicos es bastante importante. Ahí es más del 52% de los recursos humanos que contrataría el sector turismo están vinculados con aquellos que tienen formación no menor de 2 años de educación superior.
luego le sigue el sector minero, luego el sector de comercio, y en el sector industrial aparece 27% de demanda de técnicos. En el caso de la edad, ¿no? También se les preguntó por el tema de la edad. Es cierto, ¿no? Acá hay cambios en el orden, ¿no? En este caso, el color azul es hasta 29 años, luego le sigue de 30 a 44, color ocre de 45 a 59 y color verde no es requisito la edad. En el sector turismo, el 68% de la demanda de recursos humanos, veíamos, son técnicos, pero además que no tengan más de 29 años, que no cuenten con más de 29 años. Después le sigue ese requerimiento comercio y para los sectores industriales, transporte, construcción y minería, la edad no aparece como un requisito. Entonces, esto nos va indicando de estas 1.299 empresas, cuál era el comportamiento que tenían previsto en términos de contrataciones de personal, en qué sectores, con qué nivel educativo y en qué categoría. Para ir concluyendo, ¿no?, algunos desafíos. Uno primero obtenido, esta es una diapositiva obtenida del Ministerio de la Producción del Instituto Tecnológico del Perú, que muestra, ¿no?, que pone como desafío desarrollar mayores competencias de los recursos humanos para aportar mayor valor agregado. Y acá hay una distribución del porcentaje del total de profesionales universitarios por ramas. Y esto tiene vinculación con ese cuadro, con esa diapositiva del World Economic Forum, ¿no?, del tema buenas escuelas de administración, pero no estamos bien en el tema de matemáticas y ciencias. Y eso se refleja acá. En el tema de ingenierías y ciencias naturales, lo que está encerrado en el círculo es la cantidad de profesionales, ¿no? Y ahí están por diferentes años. Color verde es el año 2007, color azul es el año 72. Es decir, hace más de 40 años. ¿No? Y en el caso de las ingenierías y ciencias naturales, si bien hoy día se ha recuperado respecto a los valores del año 93, pero es menor de lo que había el año 72. Y vean esa gran concentración que es leyes, ciencias sociales y humanidades. ¿No? Entonces, si esto lo vinculamos, ¿no?, con las láminas iniciales, en el tema de esa no correspondencia entre el gasto en educación con el Producto Bruto, el tema de la calidad educativa, vemos pues de que hay correspondencia, ¿no? Este es del año 2007, a lo mejor si actualizamos la foto puede haber mejorado algo, pero en este gráfico, que es producto de un reciente informe, ¿no?, que con asistencia técnica de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo se le dotó al gobierno peruano de una herramienta para prospectiva. Es decir, hoy día hay desequilibrio educacional. ¿Cómo va a estar, por ejemplo, el año 2020? Y lo que se observa es de que efectivamente la tendencia es a mejorar en cualquier escenario, pero es una tendencia leve. Y en el lado derecho, la línea que está más arriba es el tema de mide la tasa de subcualificación, y la de abajo, la que está puntuada, la tasa de sobrecualificación, y hay ligeras mejorías, pero al año 2020 como que la situación actual continuaría. Entonces, eso significa en términos de eficiencia de la inversión en formación, que va a ser poco eficiente.
porque van a seguir habiendo los problemas de que problemas de subcualificación, que son los mayoritarios, pero también problemas de sobrecualificación. Entonces, claro, esta tendencia es sin los cambios que deben ocurrir a partir de las modificaciones en la ley universitaria. Y entiendo que dentro de poco también desde el Ministerio de Educación va a haber una ley para las instituciones técnicas, ¿no? Superiores. Pero los cambios, las reformas que haya en el sistema educativo de la formación superior son reformas que no se ven al año siguiente, sino que son cambios que se van a ver a partir de 5 años, es decir, a partir de que el sistema se modifique y a partir de que los egresados de esa primera reforma salgan al mercado, ¿no? Con suerte, para el 2021, para el año del Bicentenario, se podrá ver algunos cambios en esa tendencia. El otro tema tiene que ver también, el Ministerio de la Producción indica de que la intensidad tecnológica en el caso del Perú es también reducida, ¿no? Es decir, que hay un mayor porcentaje concentrado en productos primarios y en manufacturas basadas en recursos, y hay muy poco en manufacturas de intensidad tecnológica alta. Y el Ministerio de la Producción también concluye con ello, ¿no? Es importante diversificar la matriz productiva y exportadora. En el año 90, la minería y hidrocarburos representaban el 53% de las exportaciones. En el año 2013 están con muchas más exportaciones, ¿no? Y eso es importante, ¿no? En el año 90 las exportaciones del Perú eran 3.280 millones. En el año 2013 fueron 48.270 millones, ¿no? O sea, ese es un crecimiento bien importante. Pero de esa torta más grande, 69% es minería e hidrocarburos, ¿no? Entonces, y eso también explica por qué la caída en los términos de intercambio ha impactado con mayor intensidad en el Perú, ¿no? Porque hay ahora una estructura exportadora que tiene un peso relativo más amplio en ello. Para concluir, creo que la evidencia que uno encuentra es de que efectivamente el Perú, en términos de cobertura educativa, y eso lo veíamos con el promedio de años de educación, está en un rango intermedio. El tema no tiene que ver con la cobertura educativa, el tema tiene que ver con la calidad de la formación, y sobre todo es más grave en la formación superior, universitaria y técnica. Y en universitaria hemos visto, ¿no? Hay menos profesionales hoy día en las ciencias de ingenierías y en las ciencias naturales, y tenemos sobreabundancia o abundancia en el caso de leyes, ciencias sociales, humanidades, ¿no? Ahí hay un balance que hay que recuperar, ¿no? Pero ¿cómo recuperarlo, ¿no? A través de incentivos. ¿Qué incentivos? Y efectivamente también lo que observábamos es de que, de acuerdo a las proyecciones que hay al 2020, los niveles de subcualificación todavía se mantendrían. Habría ligeras mejoras, pero se mantendrían. Entonces, eso se tiene un poco la paradoja de que efectivamente las tasas de desempleo abierto son bajas, pero hay recursos humanos que están siendo en forma importante subutilizados. Es decir, se forman pero no aplican la formación que han recibido. Y aquellos que la aplican para el sector empresarial no tiene los estándares que debería tener. Entonces, efectivamente, ahí hay un impasse que debe resolverse. Porque es cierto, ¿no? El tema de que la escasez de recurso humano calificado puede ser
puede afectar la sostenibilidad del crecimiento económico del país, ¿no? Y esa sería una paradoja, ¿no? Es decir, que sea la escasez de mano de obra calificada la que ralentice el crecimiento económico del país. Hoy día uno observa en diferentes regiones que, por ejemplo, hay trabajadores que provienen de otros países, ¿no? Hay una mayor presencia, ¿no? Y esa mayor presencia en realidad no es que haya quitado puestos de trabajo a los locales, sino que más bien hasta ahora viene siendo recurso humano complementario. Es más bien, es con el aporte de ellos es que se viene creciendo, están aportando al crecimiento económico, ¿no? Porque si el sector empresarial no encuentra mano de obra calificada, formada localmente, va a aumentar la demanda de trabajadores calificados de otras regiones. Y eso ocurre, ¿no? Entonces, creo que el mensaje, además en una casa como es el Senati, que es muy reconocida en términos de la calidad de la formación, ¿no? Y por eso señalaba los niveles de empleabilidad, ¿no? De más del 90%. Realmente lo que el país necesita son más ejemplos de Senati, ¿no? A efectos casualmente de ir cerrando todas esas brechas que hoy día las tenemos. Solo así, efectivamente, de acá a una generación vamos a tener un país más integrado, un país con mejores empleos y un país que deje pues que veamos el pasado, ya no diciendo todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Sino que ahora todo tiempo futuro será mejor, ¿no? Gracias por la atención. Empezamos nuestro agradecimiento al señor economista Julio Gamero Requena por la brillante exposición que nos ha brindado. Por ello, Senati Zonal La Libertad, por intermedio del señor presidente de la Comisión de Organización del 16º Encuentro de Gerentes de Empresas Contribuyentes, don José Antonio Moreno Otiniano, le va a hacer entrega de un diploma de agradecimiento y una placa recordatoria. Distinguida concurrencia. En este importante evento, Senati distingue a empresas que destacan por su contribución a la formación y capacitación profesional, el cumplimiento de buenas prácticas empresariales, así como por su compromiso con la sociedad. Por ello, vamos a proceder a la distinción a las empresas que se han considerado en esta oportunidad. Categoría A. Distinción que otorga Senati a la empresa Agroindustrial Laredo Sociedad Anónima Abierta por el apoyo permanente en la formación dual y en la inserción laboral de nuestros egresados. De igual manera, por confiar a Senati el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de familiares directos de sus colaboradores a través del programa de responsabilidad social, en la que Senati viene capacitando en confecciones textiles durante los años 2013 y 2014, habiendo logrado formar una microempresa. Asimismo, por su puntualidad en la contribución al Senati que permite que nuestra zonal logre sus objetivos y metas. Vamos a invitar para que reciba esta distinción la señora Patricia Garzón Gómez, gerente financiera y administrativa de Agroindustrial Laredo Sociedad Anónima Abierta. Hará entrega de la distinción el señor economista Walter Pollack Velázquez, presidente del Consejo Zonal La Libertad. Forget about me.
Categoría B. Distinción que otorga Senati a la empresa Copeinca CFG Invermes Sociedad Anónima por su fidelidad en la relación Senati-empresa y confianza depositada en Senati, por el apoyo permanente en la formación dual en la inserción laboral de nuestros egresados. Asimismo, por confiar a Senati la capacitación de sus colaboradores y fortalecimiento de capacidades de familiares directos, de colaboradores, a través de sus programas de responsabilidad social en alianza estratégica con Senati, con cursos de capacitación en textiles y gastronomía. Igualmente, por su puntualidad en la contribución al Senati que permite que nuestra zonal logre sus objetivos y metas. Vamos a invitar para que reciba esta distinción al señor Ricardo Zamora, jefe de gestión humana de dicha empresa. Bastan los buenos deseos para que otros sueños se hagan realidad. No es imposible hacer del mundo tu reflejo. De a poco aliviar la pena para que otros ojos puedan despertar. En nuestras manos tenemos un país gigante. Categoría C. Distinción que otorga Senati Zonal La Libertad a la empresa Técnica Avícola S.A. por su apoyo permanente en la formación dual y en la inserción laboral de nuestros egresados. De igual manera, por confiar a Senati la capacitación de sus colaboradores, contribuyendo a su liderazgo en la avicultura peruana e innovación tecnológica. Asimismo, por su puntualidad en la contribución al Senati que permite que nuestra zonal logre sus objetivos y metas. Por ello, vamos a invitar a la señorita Cecilia Morales, gerente de gestión humana de Técnica Avícola, para que reciba la distinción de manos del ingeniero Miguel Bravo Urtecho, director zonal La Libertad. Dedicados a la crianza y comercialización de aves, en Técnica Avícola, estamos orientados a la innovación y alta tecnología, como una cultura organizacional basada en valores y el desarrollo de nuestro capital humano como base fundamental del desarrollo sostenible de nuestra compañía. Desde el año 2010, contamos con ISO 9001, lo cual nos... Reconocimiento especial que otorga Senati Zonal La Libertad a la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad por el apoyo brindado a Senati en la difusión y promoción de los servicios de formación y capacitación técnica profesional, así como por la oportunidad brindada a nuestros alumnos en compartir con ellos las experiencias de empresarios exitosos. Hará entrega de esta distinción el señor economista Walter Pollack Velázquez, presidente del Consejo Zonal La Libertad, por lo que vamos a invitar a la ingeniera Rosario Bazán de Arangurí, presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, para que tenga bien recibir esta distinción especial. Es así como Senati Zonal La Libertad, durante los encuentros de gerentes de empresas contribuyentes, otorga estas distinciones especiales a estas empresas contribuyentes. Prosiguiendo con el desarrollo del programa, señoras y señores, tenemos las palabras de agradecimiento que desea expresar el señor presidente del Consejo Zonal La Libertad, economista Walter Pollack Velázquez. Bueno, muchísimas gracias ante todo a ustedes, amigos empresarios, autoridades, señores miembros del Consejo de nuestra zonal, también a nuestros instructores, al personal administrativo. En realidad, esta es una fecha muy importante para nosotros y quiero agradecer en forma especial a Miguel por haber encontrado esto.
hace 15 años. Quiero comenzar agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de capacitar a los jóvenes y, por supuesto, en el escenario que nos ha mostrado Julio, y en donde verdaderamente hay mucho por hacer. Hay bastante por hacer, pero claro, él nos ha pintado un panorama y me parece que es lo que nosotros necesitamos conocer. Pero como estamos en casa, en Senati, Julio, hay algunas cosas que sí las vamos a mencionar y que verdaderamente seguimos haciendo. Por eso es que en estos momentos quiero agradecerles a ustedes, señores empresarios de nuestra zona. En La Libertad, y ya Miguel nos ha dicho cuál es la cobertura nuestra, ¿no? Estamos en toda La Libertad y efectivamente el deseo nuestro es estar en toda La Libertad. Estamos ya en zonas de Sánchez Carrión y próximamente en Patás. Quisiéramos estar más rápido, pero en alguno de los mecanismos nos hemos unido con las empresas para llevar adelante este proyecto y nos hemos acompañado con ellos. Por eso es que nosotros les agradecemos a ustedes por ese aporte que hacen a la formación técnica profesional tan necesitada hoy día. Y porque el estándar que requieren nuestros jóvenes es precisamente el que requieren las empresas, no lo que las instituciones educativas le dan como estándar, no. El estándar tiene que ser el que requieren las empresas. ¿Y por qué? Porque nosotros debemos dedicarnos a buscar esto, competitividad y productividad, lo que ustedes requieren, señores empresarios. Por supuesto, para desarrollar a nuestra región, mejorar el mercado laboral y la empleabilidad que nos ha dicho Julio, y que eso sí hace Senati en las 14 zonas. También paso a agradecer a nuestros instructores. Sin ellos no sería posible que podamos desarrollar estos programas en las 14 zonas. Casi 4.000 alumnos en las 18 carreras por semestre. En los últimos 16 años, 12.000 y pico de egresados, todos trabajando en su especialidad. Colaboradores de empresas capacitadas, o sea, todos 1.109 personas en el marco de responsabilidad social, ahora lo voy a mencionar en adelante, 132 empresas atendidas, 143 alumnos cursando la parte inicial. Este programa, por ejemplo, de 1.142 carpinteros metálicos lo comenzamos hace 2 años con Yerdao, con CIDER Perú. Y se compromete a cumplir con esa parte. Y en este acompañamiento tenemos este programa de maestría, que también lo ha mencionado Miguel, y es para que nuestros instructores cada vez estén mejor dotados y más capacitados, en especial en esta maestría en docencia tecnológica. Se requiere de que ellos estén cada vez mejor capacitados para que capaciten también a nuestros alumnos. Y en este trabajo lo hacemos conjuntamente con las empresas. Y esa es la cifra que hemos hecho con todas ellas. Y ese fortalecimiento también incluye, por eso es que también hemos distinguido hoy día a la Cámara de Comercio, por esa apertura que ha tenido con nuestros alumnos, que comenzó con su presidente, con Rosario, y siguieron otros empresarios más compartiendo con ellos sus experiencias y sobre todo dándoles a conocer cómo se hicieron profesionales, precisamente de ese esfuerzo dedicado y de estudio permanente.
Esto lo comenté al inicio y es el programa de responsabilidad social que desarrollamos con las unidades móviles. Y este es un trabajo que venimos desarrollando y de hecho lo tenemos que potenciar. ¿Cuántas unidades más quisiéramos tener para acercarnos a Otusco, a Sánchez Carrión, a Patás? Y en asociación con Barrick hemos desarrollado este programa. En los distintos lugares, en Quirubil, Calvado, en Chugual, en Perejil. Ese es un convenio que tenemos con Barrick y precisamente con ellos hemos llevado adelante esta formación de jóvenes. Cursos de actualización y con un gran desarrollo y un interés de continuar. Esto lo he mencionado hace un rato. Todos estos carpinteros metálicos ya trabajaban, pero han recibido una especialidad adicional. ¿Y qué ha hecho Senati aparte de eso? Les ha dado no solamente el expertise, sino la habilidad para hacer su propia empresa. Y ellos mismos le comienzan a vender así de feo. Este es un programa que tenemos con Senati Laredo, continúa, ya tiene más de 3 años, con Minero Horizonte. Participamos en Beca 18 y Senati La Libertad también está presente en los distintos escenarios en Brasil, Chile, Perú y Uruguay. En un evento en donde se presentó resultados de evaluación de impacto del proyecto en Sao Paulo. Esto significa de que lo que nosotros preparamos, que lo que nosotros capacitamos, también se contrasta con la realidad latinoamericana. No estamos lejanos, porque ya Miguel nos ha mostrado de que estos jóvenes, lo ha mencionado anteriormente, han sido, por supuesto, colocados y han sido ganadores de ese evento. Y quiero mostrar ahora el trabajo de asesoría que hace Senati también, y en este caso, en el trabajo de asesoría con Cartavio Rum Company, a mucho orgullo, sus trabajadores participando en la 5ª Olimpiada, Percy y César. ¿Están acá presentes, Percy? César. Felicitaciones, ¿eh? Un aplauso para ellos. ¿Está tu jefe acá? Sí, no ha venido. A ver, que se pare el jefe, por favor. Que se pare. Con mucho orgullo decimos que hemos asistido al Cartavio Rum Company, pero lo más importante es que ellos han hecho posible y ellos han ganado. Y aparte se han ganado un viaje, ¿no? A Colombia y creo y a Alemania. Al jefe no. Y en estas Olimpiadas también el Senati ha ganado. Fíjense dónde ha quedado, en el 3er lugar. Y después de quién, de la UNI y de una universidad de Arequipa. Y quedan debajo otras universidades y otros institutos. Un 3er lugar logrado por Kevin y Luis. Y así nosotros podemos enseña, capacita y puede mostrar sus logros en una competencia. Por eso es que nosotros también nos juntamos y los felicitamos. Quiero agradecer también a las comisiones consultivas, y ahí están sus integrantes. Con ellos revisamos toda la currícula, esa currícula que el empresario nos va a decir si está bien o no y qué cosa es lo que tenemos que cambiar en agroindustria, en administradores industriales, en locomotores, a las comisiones consultivas de metalmecánica, de electrotecnia. Y recordar de que nosotros hace 16 años estamos haciendo esta reunión, compartiendo con ustedes, agradecerle a Miguel una clarísima presentación sobre lo que hace Senati hace 54 años, que es la formación dual. Eso es muy importante que lo digan,
que lo exprese y que ustedes sepan, porque además necesitamos que ustedes, empresarios, le den el apoyo a nuestros alumnos, le den, los acerquen, los contraten, porque ellos están capacitados como lo estamos demostrando. Y qué bueno de que en este nuevo escenario que nos acoge hoy día, la Sandina, un lindo hotel, muy bonito, bastante cómodo. Y hemos aprovechado también para hacer algunas distinciones y mencionar durante los 16 eventos que estamos distinguiendo a 48 empresas. Agradecer a nuestros auspiciadores y a nuestros consejeros, señor Bray, Luis, Federico, Decidé, Jorge y Javier. Muchas gracias a ustedes porque con la participación de nuestro consejo corregimos el rumbo de lo que necesitamos hacer en nuestra zona. Y todos esos avances que ustedes ven, precisamente nos manejamos directamente con ellos y con nuestro director zonal. Agradecer también a la Sociedad Nacional de Industrias, porque ellos crearon Senati. Y por supuesto, agradecer a nuestra Dirección Nacional, porque nosotros debamos siempre mantener y seguir impulsando la competitividad de las empresas con un solo objetivo, que es el de formar mejores hombres para el desarrollo. Muchas gracias. Antes de dar por concluido el presente encuentro, vamos a invitar a los representantes de las empresas que han sido distinguidos, por favor, para una fotografía de retorno. Igualmente, en las